el 1 o el 2. Pero si usted se puso listo, los anotó. Mi deseo para la casa de Dios. Es otra vez, vamos todos juntos. Mi deseo para la casa de Dios. Diga conmigo, este es mi deseo para la casa de Dios. Este es el meollo, esto es lo medular, esto es lo sabroso, esto es lo rico. Si cuando usted le echa mantequita ahí a las cosas, qué rico sabe, pero qué mala es. Las cosas de Dios no son ricas, son sabrosas, y esto es lo más hermoso. Este salmo es dirigido a los hijos de Coré. Los hijos de Coré escribieron alrededor de 12 salmos, en los cuales hablan de victoria, de misericordia, de justicia de Dios. Alaban y adoran a Dios en la búsqueda por el rostro del Señor, de la bienaventuranza de todo aquel que busca y espera en Dios. Pero este salmo es dirigido a los hijos de Coré. No es escrito por los hijos de Coré, sino que es dirigido a los hijos de Coré. Probablemente el escritor fue David, por la pasión que se encuentra en ese salmo, por leer sus palabras. El padre de estos muchachos o el antepasado de estos hombres de Dios se encuentra en el capítulo 6 del libro de Números. Fue un hombre que cuidaba las puertas del Señor, las puertas del tabernáculo. Las generaciones vinieron a ser porteros del templo que edificó también Salomón. Un linaje, una familia que Dios escogió para que trabajara dentro del lugar, desde las puertas, los pasillos, afuera, los utensilios, todo. Capítulo 16, este hombre se rebela juntamente con 250 personas principales de Israel contra Moisés. Y en el capítulo 26, verso 11, la Biblia nos dice que los hijos de Coré no murieron, Dios los preservó. Dios tuvo misericordia de sus hijos. Este salmo, cuando usted lo lee, tiene unas letras pequeñas a un lado, paralelas, y dice Gitit. Diga conmigo Gitit. Eso, así con G de gato. Gitit. Gitit es un instrumento parecido al arpa, pequeño. En otras palabras, hijos de Coré, ustedes que están en el templo, ahí les va esta canción, entónenla con tal instrumento. Así como, tráigame la guitarra, ¿no? Como Eliseo dijo, tráiganme a alguien que sepa tocar la guitarra. Y comenzaron a tocar el músico, el Espíritu Santo comenzó a fluir en la vida de Eliseo y le trajo inspiración divina y empezó a profetizar con la música. Sea un instrumento, pero la otra palabra que los eruditos le dan es una prensa, diga conmigo, prensa, una plancha, algo que aplasta. La prensa se utilizaba para ponerle ahí la uva. Así cuando usted mete, mujer, la tortillita, la bolita de masa en la tortillera y le da. ¿Está conmigo? Bueno, las que antes la hacían, porque ahora ya no hacen. Ahí va de vuelta al pastor. Otra vez. Así es esa prensa, ¿no? Se expande la tortilla. Esa es la prensa de la cual habla la palabra gitit. Es una prensa donde se metía la uva o se introducía también el olivo para sacar el aceite. Esa prensa en el sentido espiritual es la vida cristiana, cuando usted viene a Cristo. Innumerables testimonios tengo de personas que al venir a la iglesia empiezan con una problemática que han dicho estábamos mejor cuando no íbamos a la iglesia. ¿No le ha pasado? Una semana, 2 semanas, 1 mes, 3, ya se desaparecieron y pasan como el cometa Halley cada 100 años. Y los de uno. Porque algo pasó en la vida de ellos.
cuando vinieron a Cristo, cuando vinieron a la iglesia. El enemigo se enojó. Recordemos que esta es una vida espiritual. El enemigo no le gusta que la gente sea libre y conozca la verdad que está en la palabra de Dios. Porque si conoce esta palabra, conoce a Jesucristo, la persona va a ser libre. Y va a reconocer que fue llamado para ser bendecido y escogido por Dios. Sin embargo, muchos no ven eso. De pronto se ven emproblemados y le echan la culpa a la iglesia. Desde que empecé ahí con el pastorcito Nehemías, ya no vuelvo. No me faltan los problemas. Estoy mejor aquí en mi trabajo. Ni me invite. No saben que se están perdiendo una bendición tremenda. Eso es gitit. Cuando tú vienes a la vida cristiana y te empiezan a prensar espiritualmente, tú no sabes de dónde viene el asunto, pero nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿Sí? Y comienzan a apretarte y empieza la problemática. El estire y el afloje con tu propio esposo, tu propia esposa. Empieza la apretura con tus hijos, la rebelión, el vicio. ¿Sí? Empiezan tantas ocupaciones que te salieron que antes no tenías. ¿Sí? Ahora justo el domingo a las 5 hay que ir allá al mercado a comprar la despensa y a lavar. Justo a la hora del servicio. ¿Sí? En toda la semana tuvimos tiempo para muchas cosas, pero lo dejamos eso para el final, acá al día del servicio. ¿Sí? Eso es una prensa que el Señor te está prensando para sacar todo de ti. Nadie va a disfrutar de un jugo si la uva no es prensada. ¿Está conmigo? Nadie podrá tener ahí un producto de aceite de olivo si el olivo no es prensado. Nadie podrá probar de ti si tú no eres prensado, si no eres transformado, si no eres cambiado por el Señor. Tú no podrás representar el evangelio si no eres prensado primero por el Señor. Estás siendo prensado para matarte, destruirte primero a ti, la vida pasada, al viejo hombre, y vestirte de uno nuevo, darte un nuevo ropaje y hacerte una nueva persona. Por eso es la prensa. Esto es gitit, es la prensa. En otras palabras, le estoy diciendo esto. La descendencia son estos hombres de Dios ahora en el templo. Pero el que empezó todo, el Padre, fue escogido por Dios para cuidar las puertas, para ministrar en el tabernáculo, para utilizar los utensilios y todo lo que había que hacer en el templo. Pero de pronto se le ocurrió una buena idea y empezó a convencer a otros 250. Datán y Abiram principales juntamente con él. Capítulo 16 del libro de Números. Y comienzan a armar una rebelión contra Moisés, el hombre que Dios puso al frente para liderar el pueblo de Israel. Ya cambió la cosa, ¿verdad? Pero quiero enseñarle el porqué, la razón del salmo. Comienzan a decir, no, es que nosotros también podemos hacer lo que el Moisés hace, si a poco nomás el Moisés, si nuestra familia también el Señor la llamó, ministramos aquí, servimos acá. Ese Moisés además es tartamudo, no puede ni hablar. Comenzaron a levantarse. 250 con ellos. Es muy típico que personas que sirven dentro de un templo, de una iglesia cristiana, se comiencen a levantar. Y creyendo que lo que uno hace es fácil. Y quieren imitarlo. Y es muy típico de que se lleven a otras personas con ellos. Tengo que enseñar estos principios. Aguante vara. Es muy típico. 250 se ganó, principales, contra Moisés. Moisés lo escucha y Moisés se hinca delante de Dios. Ya como quien dice intercediendo, porque Moisés conocía a Dios. La severidad de Dios Moisés la conocía. Conocía su amor, su misericordia, su compasión. ¿Verdad? Que el Señor es grande en su ira, pero sobrepasa la ira de Dios. La misericordia es más grande que su ira. Moisés conocía a Dios, había estado con Dios. Cuando él se da cuenta, le dice a él, principal en la rebelión, dice, ¿por qué tuviste en poco de que Dios te llamó a servir? Dios te escogió para que tú
vinieras. En otras palabras, Dios fue quien te acercó a Él para que sirvieras y ministraras al pueblo. Amados hermanos, toda persona que labora en la iglesia, Dios la acercó a ellos para que trabajen a Dios en lo que Dios les ha dado. Los que trabajan afuera en el parqueo y están usando su tiempo allá, Dios bendice eso. Desde el que jala una puerta ahí, Dios bendice eso. Por eso la serie esta le llamé Soy Bendecido. Porque si estoy en la casa de Dios, ya soy bendecido. Porque si escucho una palabra de Dios de esta, ya soy bendecido. Por medio de la palabra de Dios somos bendecidos. ¿Me dice amén a eso? Este hombre le dice a Moisés, ¿cómo no valoraste eso? Dios te escogió, te atrajo a sí mismo para que le sirvieras y ministraras al pueblo. Ahora resulta que quieres el sacerdocio ahora. Si yo no te he puesto ahí, ni yo me puse a mí mismo, Dios fue el que escogió. ¿Está conmigo? Este escritor, sea que fue David el que escribió este salmo para los hijos de Coré, les está animando, les está motivando y les está diciendo: el servir en las puertas del templo tiene algo invalorable en esta tierra. Es un honor servirle a Dios en esta casa. Cuando usted jala la puerta y recibe a los hermanos, usted lo que está haciendo primordialmente, abrir las puertas, significa darle la bienvenida a Dios. Hoy estamos hospedando a Dios aquí. Somos nosotros quienes recibimos a Dios. La visita de Dios se hace presente, entra en medio de la alabanza, juntamente con nosotros canta y danza y se alegra. Le damos la bienvenida a Dios que entra al santuario donde la iglesia se reúne, donde la iglesia se congrega. Eso tiene un gran valor. Es más que recibir a Juan, a Pedro, a Ricardo, a Nehemías. No, estamos abriendo las puertas, estamos sirviendo a Dios. Decimos, son las 5:30, va a empezar el servicio. Cuando abrimos las puertas, Dios pasó y está con nosotros, hermanos. Yes, Dios está con nosotros, está en medio nuestro. Mire qué maravilloso. Cambia la percepción, ¿verdad? Tiene un gran valor el estar en las puertas. Ustedes son descendientes de aquel que falló, de aquel que se levantó, de aquel a quien Dios atrajo y no lo valoró y se sublevó en otra posición. Quería algo que Dios no lo había llamado a hacer. Escucha con los oídos y entiende lo que digo. Por eso el apóstol en el Nuevo Testamento nos dice: el que enseña, enseñe. El que va a dar, dé con liberalidad. El que dirige, dirija. El que toca, en tocar. El que canta, en cantar. El que Dios lo usa en milagros, muévase en fe y sane los enfermos. ¿Está conmigo? Que cuando me emociono me pongo tartamudo como Moisés, hermano. Este es el contexto rico, este es el contexto sabroso de que alguien falló. Si tu padre falló, tú no tienes por qué retirarte. Dios no te ha desechado a ti. Si tu madre te falló, tú no tienes por qué huir. No tienes por qué correr. Dios te tiene en cuenta y en consideración a ti. Dios ha hecho un pacto que Él no va a quebrantar. Él tiene un propósito que Él va a cumplir. Si tu esposo te falló, si tu esposa te falló, Dios sigue fiel a sus planes. Dios no te ha desechado a ti. Si los antepasados fallaron en la iglesia, sigamos adelante. Dios tiene misericordias nuevas cada mañana. Encontrémonos con esas misericordias de parte de Dios y disfrutemos cada día en su presencia. Hermanos, descendencia de Coré, su antepasado falló en la función que tenía. Pero ustedes ciertamente, yo les digo, porque es mejor un día en los atrios de la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Es mejor un día estar adentro de la casa de Dios, ¿verdad? Es mejor un día aquí que 7 días allá afuera. Es mejor 52 días al año aquí que los 365 del año allá afuera. Había un gran valor, había una gran experiencia.
Por eso se supone, se cree, se le adjudica a David el salmo por la poesía que él está empleando, también por la pasión que él está metiendo a la escritura. ¿Quién no amaba la presencia de Dios sino David? David fue un